Bienvenidos a un nuevo día leyendo la Biblia en un año. Hoy continuamos con la lectura sistemática de la Biblia y en esta oportunidad leeremos los capítulos 4 y 5 de Jueces. Jueces, que es un libro demasiado pintoresco, pero pintoresco desde el lado negativo. Creo que el libro de los jueces, y estoy convencido de eso, que el libro de los jueces fue dejado para que la humanidad vea lo que sucede cuando nos apartamos de Dios, cuando intentamos hacer las cosas a nuestra manera. El libro de los jueces relata que Israel no conocía a su Señor, no guardaban sus mandamientos, se habían mezclado con los cananeos, aquellos a quienes no pudieron o no quisieron expulsar, y empiezan a verse las consecuencias. Dan sus hijas a los hijos de ellos y reciben a las hijas de los cananeos para que sean esposas de sus hijos, e Israel cae en idolatría. Se empiezan a ver los efectos de la negligencia del pueblo de Israel. Y fueron oprimidos por naciones extranjeras, ni siquiera por los mismos cananeos, porque entre los cananeos y los israelitas parecía que se las llevaban de maravilla. Porque el israelita hizo al cananeo tributario. Hasta que llegó un rey llamado Cusán Risataín, que era una persona de Siria, un mesopotamio, y subyugó a los israelitas por 8 años. Hasta que Dios levantó a Otoniel. Y gracias a Otoniel, que era uno de estos jueces que Dios estableció, de estos libertadores, estos héroes imperfectos de Dios, Israel pudo descansar por 40 años. ¿Aprendieron la lección? Quizás ellos sí, pero la siguiente generación se olvidó de eso. Y volvieron otra vez a servir a los Baales. Y fueron subyugados por un tipo que no tenía la capacidad de levantar una espada, que se llamaba Eglón. Era un tipo así, grueso de carne, gordo, obeso, que no podía ni siquiera moverse de la silla, pero tenía una autoridad y una influencia sobre su reino, al punto de conquistar a Israel durante 16 años. O 18, creo que eran 18. Y hasta que Dios levantó a un hombre llamado Ahot, imperfecto, que era zurdo, y pudo derrotar al rey y de esa manera conquistar o recuperar la libertad que habían perdido por negligencia. También está la historia de Adonibesé, que era un cananeo al cual los israelitas prácticamente torturaron porque el tipo también era un torturador de personas. No fue una actitud correcta de parte de Israel haber dejado a ese hombre con vida y haberlo torturado quitándole los pulgares de las manos y de los pies. Por eso les digo que el libro de los jueces es el relato de lo que pasa cuando dejamos a Dios a un lado y hacemos las cosas a nuestra manera. Dios levantó otro juez llamado Sangar, que muy poco se habló de él, simplemente un versículo, hasta que llegamos al capítulo 4. Y es ahí en el capítulo 4 donde comenzamos nuestra lectura, no sin antes recordarles, hermanos, que hay a su disposición este maravilloso ejemplar bibliográfico en formato digital llamado La Trinidad, para que comprendas un poco más este tema. Para que puedas recibir gratuitamente este material, me escribes al número que aparece en pantalla y yo con gusto te lo compartiré. Bien, entonces vamos al capítulo 4, que dice lo siguiente. Voy a poner aquí en pantalla el verso para que ustedes corroboren en sus Biblias lo que escrito está. Después de la muerte de Ahot, los hijos de Israel, como cosa extraña, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Ya esto empieza a ser repetitivo, ya esto empieza a ser una letanía. El pueblo se desvía del camino, hace lo que bien les place, viene alguien, los ataca, los domina, los subyuga, claman al Señor. Yo estoy convencido de que había personas fieles en medio de toda la apostasía en Israel. Dios levantaba libertadores, jueces. Durante el periodo del juez, el pueblo de Israel consagraba su vida al Señor. Quizás se levantaba una nueva generación en el futuro y volvían a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. No muy diferente a la realidad de las personas el día de hoy. Que a veces buscamos a Dios por interés y cuando nos va bien,
se nos olvida el Señor. Debería ser al revés. Cuando nos va bien es cuando más debemos estar firmes en la fe. Para que en los momentos difíciles, entonces el Señor muestre su poder. Versículo número 2. Y Jehová los vendió en manos de Jabín. Jabín, a diferencia de Cusán Risataín y a diferencia de Eglón, Jabín era cananeo. Aquellos hijos de quienes fueron subyugados en el pasado y quedaron vivos. Jabín, quien se hizo rey en Canaán, reinó en Azor y el capitán de su ejército se llamaba Sísara. Aunque tenga nombre de mujer, es un hombre, Sísara, el cual habitaba en Aroset Goín. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel hombre que se llamaba Jabín y Sísara, que era su capitán, tenía a su disposición 900 carros herrados, como tanques de guerra, por así decirlo, ¿no? Carros herrados. Y oprimía y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. La subyugación de Israel empieza de 8, pasa a 18 y después llega a 20. Y así sucesivamente los años van a seguir avanzando en la subyugación. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, hija de la mujer de Lapidot, esposa de Lapidot. Y acostumbraba Débora sentarse bajo la palmera de Débora en Ramá y Betel, en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, en Cedes de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo: ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Y yo enviaré a ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Barak le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré. Pero si no fueres conmigo, yo no iré. Imagínate la situación de Israel, que no había pantalones para dirigir el pueblo. La que gobernaba era una mujer. Yo no estoy diciendo que una mujer gobernando sea malo. Lo que estoy diciendo es que la lógica te dice que los hombres deben tener la capacidad y el interés de poder dirigir tanto civil como espiritualmente, en este caso una nación como era Israel. Y Débora le reclama a Barak y le dice: epa, Dios no te dijo que te prepararas para la guerra. Y a la final Barak le dice: si tú no vas conmigo, yo no voy. O sea, había una dependencia de que Débora acompañara a Barak. O sea, Barak no tenía la suficiente capacidad, no sé si emocional, espiritual o estratégica, que lo hiciera sentirse seguro para decir: yo voy a ir en el nombre del Señor. No, si tú vas conmigo, yo voy. Y aquí hay algunas cositas interesantes que sé que algunos van a diferir en lo que yo voy a decir, pero yo igualmente se los voy a compartir. Y cualquier cosa ustedes investigan y me escriben y me corrigen si es necesario hacer la corrección. Pero aquí dice que Débora era mujer de Lapidot. Si era mujer de Lapidot, ¿cómo es que este hombre Barak se atreve a decirle a Débora: si tú no vas conmigo, yo no voy? Entonces, ¿cuál es mi pensamiento? Mi pensamiento, aparte de que Barak no tenía los pantalones para dirigir, porque llega y le dice a Débora: si tú no vas conmigo, yo no voy. Mi manera de pensar es que Lapidot y Barak son la misma persona. Son la misma persona. Ah, pero tienen nombres diferentes. Sí, ok, tienen nombres diferentes, pero eso es normal en la Biblia. Jetro era Reuel
Normal, eso es normal. Josué era Oseas. Ellos tenían diferentes nombres. Jacob era Israel. Lapidot era Barak. Ay, hermano, yo no creo eso. Bueno, eso es lo que yo te estoy compartiendo. Ya la tarea es investigar. Para mí es la misma persona. ¿Por qué tanta informalidad al momento de conversar entre ellos? Débora le reclama a Barak. Pero ven acá, o sea, ¿por qué tú me reclamas? Porque Débora tenía la autoridad. Y aquí viene entonces otra enseñanza. Porque en el siglo XXI, donde tú y yo estamos viviendo, se objeta mucho el liderazgo de las mujeres dentro del cristianismo. Se piensa que los únicos que deben dirigir, los únicos que deben pastorear, los únicos que pueden tener autoridad eclesiástica son los hombres. ¿En serio? ¿En serio? ¿Y Débora qué era? Profetiza, ¿verdad? Entonces, ¿quién le dio autoridad a Débora? No, es que no había hombres. Déjeme decirle que en el siglo XXI, dentro de las congregaciones, hay más mujeres que hombres. Y son más espirituales, y son más respetuosas, y son más dispuestas a aprender. Y eso yo lo he vivido aquí en este canal. Es nada más ver la lista. Mira, aquí hay hermanos. En el momento que yo estoy grabando este video, hay personas que me están acompañando en el directo. Y si ustedes leen los nombres, por cada 8 mujeres, un hombre. El 80% de quienes frecuentan los canales para crecimiento espiritual son mujeres, porque están dispuestas a aprender. Los hombres son tan egocéntricos, tan orgullosos, que cuando se toman el tiempo para entrar a un estudio de la escritura, lo que hacen es objetar y contradecir la enseñanza. Porque el hombre por naturaleza es así, quiere tener todo el tiempo la razón. Yo soy hombre y hablo como hombre, y así somos. Y así somos. Entonces no había pantalones en Israel, hermanos. Y cuando no hay pantalones en la iglesia del Señor, quienes tienen que asumir el liderazgo son las mujeres. Y esa es la realidad. Y he escuchado a hombres en la iglesia que se jactan: no vamos a permitir que una mujer pastoree. Háganlo ustedes entonces. ¿Por qué ustedes no asumen el rol pastoral? ¿Por qué no asumen el rol espiritual? ¿Por qué no dirigen la iglesia? ¿Por qué? Porque no les interesa. Y la Biblia deja en claro que donde no hay hombres para dirigir, Dios utiliza mujeres. Ay, pero es que el apóstol Pablo llegó a decir que la mujer no habla en la congregación. Mire, hermano, cuando usted me cite a Pablo, usted tiene que leerse toda la carta que Pablo escribió y a quién se le escribió y en qué contexto se le escribió. Y Dios valora al hombre y valora a la mujer. Y en el camino de la espiritualidad, cuando los hombres no asumen el rol espiritual, la mujer tiene el deber de asumir esa responsabilidad, tanto en la educación de sus hijos como en la dirección del pueblo de Dios. Escrito está. ¿Que no te gusta? Yo lo lamento mucho, pero quien mandaba en Israel era Débora. Quien mandaba en Israel era Débora. Barak, voy a repetirlo otra vez, Barak no tenía pantalones, porque cuando Débora le dice: Dios te mandó a que vayas a conquistar, y Barak dijo: si tú no vas conmigo, yo no voy. Si tú no vas conmigo, yo no voy. Versículo número 9. Y ella dijo: iré contigo, está bien, yo voy a ir contigo. Yo sigo diciendo que Débora era la mujer de Barak. Lapidot y Barak eran lo mismo. Porque yo soy Lapidot, ¿sí? Y digo: pero ven acá, ¿cómo es que tú te vas con este tipo? No. Entonces, ¿quién debía asumir entonces el rol? Lapidot. ¿O es que Lapidot era Bueno, no sé, no quiero ni seguir opinando. Vamos a mejor a leer. Dice: ella dijo: yo iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendas, porque en manos de mujer venderá Jehová a Sísara. Y precisamente no está hablando de ella misma, está hablando de otra mujer. ¿Cómo se llama esa mujer? La vamos a ver más adelante. Y levantándose Débora, fue con Barak a Cedes. Y juntó Barak
porque Débora estaba con él, no olvidemos eso, a Zabulón y a Neftalí en Cedes, y subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Y Eber-Seneo, de los hijos de Jobat, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Sanaim, que está junto a Cedes. ¿Cómo se llamaba el hombre? Eber-Seneo. Vinieron pues a Sísara las nuevas de que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte Tabor. Reunió Sísara todos sus carros, 900 carros herrados, con todo el pueblo que con él estaba, desde Aroser Goín hasta el arroyo de Sisón. Entonces Débora dijo a Barak: levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor y 10,000 hombres en pos de él. Jehová quebrantó a Sísara y a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak. Y Sísara descendió del carro y huyó a pie, se le escapó. Mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Aroset Goín, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. Y Sísara huyó a pie a la tienda de Jael. Jael era mujer de este hombre llamado Eber-Seneo, porque había paz entre Javín, rey de Azor, y la casa de Eber-Seneo. Fíjate algunos detalles importantes. Nosotros hemos descubierto en el libro de los Jueces que Israel vivía con el cananeo como vecinos tranquilamente, vivían en comunidad. Israel había hecho al cananeo tributario. Israel y el cananeo fueron conquistados por Cusán-Risataín. Después que fueron libertados, vino Eglón. Y el mismo cananeo que habitaba en Israel, que había sufrido la opresión por manos de los mesopotamios y de manos de los moabitas, se levanta el cananeo en contra de Israel para subyugar a Israel. Javín. Y Javín había hecho la paz con Eber-Seneo, que aunque no era israelita, vivía en Israel. O sea, hicieron pacto. Pero la esposa de Eber-Seneo, llamada Jael, no estaba muy de acuerdo con esa circunstancia. Pero bueno, esa fue la decisión que tomó el esposo. Hacer paz con un rey que ahora estaba oprimiendo al pueblo. Como Sísara sabía que Eber-Seneo había hecho la paz con Javín, se fue a la casa de este hombre e encontró a su mujer Jael. ¿Dónde estaba Eber-Seneo? No sé. Pero Jael recibe a Sísara en su casa. Dice el versículo 18, saliendo Jael a recibir a Sísara, que para mí estas dos personas ya se conocían, ya se habían visto en algún momento, le dijo: ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda y ella le cubrió con una manta, porque el hombre venía cansado de la batalla, derrotado, sediento, hambriento, con sueño, sucio, golpeado, y está buscando un refugio y se va a la casa de Eber. A Eber no se lo menciona, pero se menciona a la esposa. Entonces, en expresión de respeto, aparentemente, Jael le dice: ven a la casa, refúgiate aquí. Dice el versículo 19, y él le dijo: te ruego que me des a beber un poco de agua, tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio a beber leche, y lo cubrió para que el hombre descansara. Y le dijo: estate a la puerta, o sea, Sísara le dice a Jael: estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniere y te preguntare diciendo: ¿hay aquí alguno?, tú responderás que no. Yo creo, hermanos, que tanto Sísara como Javín traicionaron al mismo Israel. Lo traicionaron.
Porque recuerden que el cananeo había hecho la paz con el israelita. Y Jabín había hecho la paz con Eberseneo. Jabín y Sísara traicionaron esos compromisos de pacto que se habían hecho. Y hubo una revuelta interna de parte de los cananeos. Y Jael, que era la esposa de Eber, lo sabía muy bien. La actitud que Jael toma, la toma porque yo estoy convencido que ellos se sintieron traicionados por Sísara y Jabín. Y cuando Sísara le dice a Jael, quédate a la puerta y si alguien pregunta, dile que aquí no hay nadie, Jael agarró, mientras Sísara dormía, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente, y esto que ustedes van a leer aquí, hermano, es horroroso. Jael agarró la estaca, se la puso en la sien a Sísara, que se quedó dormido después de haberse tomado un vaso de leche, y lo clavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño, cansado, y allí murió. ¿Fue acertada la actitud de Jael? No. ¿Debió haberlo hecho de esa manera? No. ¿Traicionó Jael a Sísara? Por supuesto. Pero Sísara, junto con Jabín, habían traicionado al pueblo de Israel. ¿Pudiéramos hablar de una venganza? Sí. ¿Se hubiese atrevido Eberseneo a hacerlo? No sé. Pero al parecer los hombres no tenían pantalones. Y así como gobernaba Débora, Jael dijo, lo que no hace un hombre a quien traicionaron, pues lo hago yo. No fue correcta la actitud. Yo no estoy aplaudiendo la actitud de Jael, porque eso tuvo que haber sido horroroso. Hay que tener la sangre muy fría, o hay que tener mucha ira, hay que tener mucha indignación para hacer algo como hizo esta mujer. Yo no la voy a juzgar ni tampoco la voy a justificar. Pero de que Sísara y Jabín eran traicioneros, eso no se discute. Y ellos sufrieron las consecuencias de su traición. Y cuando Dios mandó a exterminar al cananeo, Israel no quiso. Y ahora no había hombres que tuvieran la suficiente capacidad para libertar a Israel. Lo tuvo que hacer una mujer sencilla que estaba en su casa preparando comida. Imagínate la situación en la cual habían llegado. Y siguiendo Barak a Sísara, Jael salió a recibir y le dijo, ven, y te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró a donde ella estaba, y aquí Sísara yacía muerto con la estaca en su sien. Si eso pasara el día de hoy, hermanos, esa información pasaría por todas las redes sociales y no habría nadie en el mundo que no se enterara lo que hizo esta mujer. Por supuesto que esta información corrió de boca en boca. ¿Quién se iba a atrever a meterse con Jael? Dime tú. ¿Quién se iba a atrever a meterse con esa mujer? Nadie. Lo que no hacen los hombres lo hacen las mujeres. Sin embargo, yo he ido descubriendo que la peor enemiga de una mujer es otra mujer. El peor enemigo de una mujer es otra mujer. Por eso es que Dios nos insta a ser cada día más espirituales. Por eso es que se habla en las cartas de Pablo sobre las damas, sobre las mujeres, cómo deben ser respetuosas, temerosas de Dios, que su belleza no sea simplemente externa. Porque si algo tiene una mujer es autoridad, hermano. Eso sí, no se discute. Cuando una mujer asume un rol y asume una responsabilidad, lo hace. Porque la mujer tiene la capacidad de parir lo que no podemos hacer los hombres. Tiene la capacidad de resistir el dolor. La capacidad de reponerse. Sí, muchas veces hay unos sinvergüenzas que abusan de las mujeres. Pero las mujeres tienen el temple para echar adelante cualquier cosa. Pero no olvidemos que Dios colocó a la mujer para que sea la ayuda del hombre, la ayuda idónea, y el hombre para que proteja, ame, respete y haga sentir segura a la mujer. Por eso es que deben unirse.
pero deben unirse en compañía con Dios para que la espiritualidad reine en esa unión. No es bueno que el hombre esté solo, pero Pablo dijo, si el hombre se queda solo, mejor, ¿verdad? Porque si no hay espiritualidad, las relaciones a la final vendrán siendo un fracaso. Lo cierto es que así abatió Dios aquel día a Jabín. Ya sabemos que Jabín era ese rey traicionero de Canaán, delante de los hijos de Israel. Y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín, rey de Canaán, por traicionero, hasta que lo destruyeron. Y aquí se termina el capítulo número 4. La mano de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín, rey de Israel. Y aquí hay una lección: no pactar con inconversos, no tener relaciones ni pactos con personas, ni hacer negocios con aquellos que no manifiestan fe ni respeto a Dios. Porque si algo Israel se equivocó, fue pactar con los cananeos. Pactar con los cananeos. No se debió haber pasado. El cananeo es traicionero. Y el mundano, la persona que no tiene temor de Dios, también terminará traicionándonos, por más bueno que parezca. Si nosotros los cristianos cometemos errores, ¿cuántos más errores no cometen aquellos que irrespetan las normas divinas? Vamos ahora al último capítulo. Capítulo número 5. O sea, el último por hoy, ¿no? Dice este capítulo: aquel día cantó Débora con Barak. Entonaron un coro tipo Pimpinela. El hombre y la mujer cantando. Aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo: por haberse puesto al frente los caudillos de Israel, en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, load a Jehová. Oíd, reyes, escuchad, oh príncipes, yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Yo pregunto, ¿cuáles reyes? ¿Israel tenía reyes? No, Israel no tenía reyes. El primer rey de Israel se llamaba Saúl, y para que eso suceda faltará mucho tiempo. Entonces, ¿a qué reyes se está refiriendo Débora y Barak en este canto cuando dice que Israel se presentó voluntariamente? Está hablándole a los reyes de Canaán, esos reyes traicioneros, con los cuales Israel nunca debió haber pactado. Y le dice: oíd, reyes, escuchad. Oíd, príncipes, yo cantaré a Jehová, como queriendo decir, el pacto que yo haya hecho contigo, eso no tiene validez. El único pacto que vale es el que haga con Dios. Yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló, y los cielos destilaron, y las nubes gotearon aguas. Los montes temblaron delante de Jehová, aquel Sinaí delante de Jehová, Dios de Israel. En los días de Sangar, que lo leímos en el capítulo 3, un solo versículo. En los días de Sangar, hijo de Anab, en los días de Jael, la mujer que traspasó a Sísara, quedaron abandonados los caminos. Y los que andaban por la senda se apartaron por sendero torcido. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel. Habían decaído. Hasta que yo, Débora, me levanté. Imagínate que Débora, y está cantando en dúo con Barak, ¿no? Esto quedó hecho un desastre hasta que yo me levanté, dice Débora. Me levanté como madre en Israel. Mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo. Load a Jehová. Vosotros los que cabalgáis en asnas blancas, los que presidís en juicio, y vosotros los que viajáis, hablad. Mire, hermano, esto es una reprensión de Débora. Ustedes que dicen que tienen autoridad, que son jueces, que son príncipes, oye, aquí me tuve que levantar yo como madre de Israel. Ustedes asuman el rol que le corresponde. Débora le está diciendo a los hombres, Débora le está diciendo a los jueces, Débora le está diciendo a aquellos hombres que cabalgan
como si fueran príncipes, gobernantes, o sea, la autoridad civil y política, pues. Ustedes asuman el rol que le corresponde, porque aquí quien está asumiendo un rol soy yo. Ustedes asuman el rol, hablad, vosotros que viajáis, que andás por todos los territorios, por allá haciendo visitas. Hablad. Es lo que hizo Jael. Y entonces les dice, lejos del ruido de los arqueros, en los abrevaderos, allí repartirán los triunfos de Jehová, los triunfos de sus aldeas en Israel. Entonces marchará hacia las puertas el pueblo de Dios de Jehová. En otras palabras, ustedes son buenos para hablar, hablen. Ustedes son buenos para tomar decisiones, pues decidan. Pero hagan algo, despierta, despierta. Y ella dice, despierta, despierta, Débora. Es como que si ella estuviese diciendo, si yo me desperté, ¿por qué no lo hacen ustedes? Y dice, despierta, despierta, entona cántico, levántate, Barak, y lleva tus cautivos, hijo de Abinoam. ¿Se dan cuenta cómo relacionan a Barak junto con Débora, no? Despierta, despierta, Débora, despierta, despierta, entona cántico, como si fuera un coro. Levántate, Barak, y lleva tus cautivos, hijo de Abinoam. Entonces marchó el resto de los nobles. El pueblo de Jehová marchó por él en contra de los poderosos. De Efraín vinieron los radicados de Amalec en pos de ti, Benjamín, entre tus pueblos. De Maquir descendieron príncipes, y de Zabulón los que tenían vara de mando. Caudillos también de Isaacar fueron con Débora, y como Barak también Isaacar, se precipitó a pie en el valle entre las familias de Rubén. Hubo grandes resoluciones del corazón. Empezó a haber un despertar espiritual. Hubo un reavivamiento. Hubo una búsqueda del Señor. Hubo una toma de decisiones. Grandes resoluciones del corazón. ¿Por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón. Galaad se quedó al otro lado del Jordán, el lado oriental. Y Dan, ¿por qué estuvo junto a las naves? Se mantuvo Aser en la ribera del mar y se quedó en los puertos. El pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte. Estoy en el versículo 19. ¿Sí? 18. El pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte, y Neftalí en las alturas del campo. Vinieron reyes y pelearon. Entonces pelearon los reyes de Canaán en Taanac, junto a las aguas de Megido, mas no llevaron ganancia alguna de dinero. Desde los cielos pelearon las estrellas. Desde sus órbitas pelearon contra Sísara. Los barrios del torrente de Sisón, el antiguo torrente, el torrente de Sisón, marcha, oh alma mía, con poder. Entonces resonaron los cascos de los caballos por el galopar de los valientes. No olvidemos que esto es una canción, ¿no? Maldecid a Meroz, dijo el ángel de Jehová. Maldecir a Meroz. Maldecid severamente a sus moradores, porque no tuvieron al socorro de Jehová contra los fuertes. Benditas sean entre las mujeres Jael, mujer de Eberseneo, sobre las mujeres benditas sea en la tierra. Pidió aguas y ella le dio leche. En tazón de nobles le presentó crema. Tendió su mano a la estaca y su diestra al mazo de trabajadores. Y golpeó a Sísara, hirió su cabeza y le horadó a través de sus sienes. Cayó encorvado entre sus pies, quedó tendido entre sus pies, cayó encorvado, donde se encorvó, allí cayó muerto. La madre de Sísara se asoma a la ventana y por entre las celosías a voces dice: ¿por qué tarda su carro en venir? ¿Por qué las ruedas de sus carros se detienen?
Las más avisadas de sus damas le respondían, y aun ella se respondía a sí misma: no ha hallado botín, y lo están repartiendo. A cada uno una doncella o dos. Las vestiduras de colores para Sísara, las vestiduras bordadas de colores, y la ropa de color bordada de ambos lados para los jefes de los que tomaron el botín. Versículo número 31. Así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza, y la tierra reposó durante 40 años. Me gusta este versículo final porque dice: así perezcan todos tus enemigos, pero la parte que más me gusta de todas es: mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. O sea que los que aman al Señor serán hombres victoriosos. Dentro de este canto, dentro de esta poesía, de esta entonación que hace Débora, hace una comparación de la madre de Sísara. Dice: ¿por qué mi hijo no ha llegado? Estará repartiendo botines. O sea, la mamá de Sísara era ignorante de lo que le había pasado a su hijo. Ella tenía la convicción de que su hijo llegaría como un guerrero victorioso, pero fue un derrotado. ¿Por qué fue un derrotado? Por traicionero. Además de eso, hay una reprensión a los líderes de Israel por negligentes. Y hay una exhortación a buscar a Dios. De todos estos versículos, hay uno que quizás a ti te haga hacer una pregunta: ¿de qué está hablando Débora en un versículo? Y es cuando menciona a Meroz. Yo recuerdo que una vez investigué sobre Meroz, pero después no le presté atención en el versículo 23, donde dice maldecir a Meroz. Como ahorita tenemos tantas herramientas, yo tengo un comentario bíblico en el teléfono y voy a consultar a ver qué dice. A veces hay comentarios que no le prestan atención a esto, pero yo me detuve porque decía: maldecir a Meroz, dijo el ángel de Jehová, maldecir severamente a sus moradores. Lo que me hace pensar que Meroz puede ser un lugar. Entonces vamos a buscarlo acá. Buscar aquí el comentario bíblico. No me voy a quedar con la duda. Yo recuerdo que una vez lo investigué, pero a sinceridad a mí eso se me olvidó. Se me olvidó y seguramente a ustedes también. Entonces, vamos a buscar aquí Jueces capítulo 5, verso 23. A ver qué dice de Meroz. Entonces dice aquí: Meroz, no identificada, pero aparentemente cerca de la escena de la batalla. O sea, era un lugar. En contraste con los valientes patriotas de las otras tribus que se atrevieron a oponerse a los cananeos, los israelitas residentes en Meroz, situada en la ruta de retirada de los ejércitos de Sísara, se rehusaron a prestar ayuda alguna. Si hubiesen ayudado, probablemente los israelitas habrían podido impedir que los cananeos o tal vez el mismo Sísara escapasen del campo de batalla, porque se negaron a colaborar, y el ángel de Jehová pronunció una maldición contra ellos. El suyo fue un pecado de omisión y no de comisión, es decir, yo en este problema no me meto. Usted verá qué hace. O sea, fueron indiferentes a la situación que estaban viviendo. En este caso, su transgresión consistió en no hacer nada en la hora de la necesidad, y por eso recayó sobre ellos la maldición de Dios. Ningún otro versículo del libro de los Jueces constituye una advertencia tan severa a los miembros de una población como esta, en la cual se maldice a los habitantes de Meroz por negarse a colaborar. Frente a una tremenda necesidad de obreros, muchos profesos cristianos, y aquí está la aplicación para el día de hoy, muchos profesos cristianos se conforman con seguir su conducta tranquila y egoísta sin ayudar a la iglesia en su lucha contra Satanás. Dicen que la obra de la iglesia debe ser realizada por los ministros y no aceptan ellos mismos ninguna responsabilidad. La maldición de Meroz recae sobre aquellos que dicen ser creyentes, pero son infieles, a menos que ellos abandonen su espíritu de apatía, su espíritu de negligencia. Y negligencia es lo que estamos viendo en estos dos capítulos.
Entonces, si hoy la iglesia no tiene hombres que dirija, no es porque no es porque no haya hombres físicamente hablando, porque no tenemos iglesias 100% de mujeres, sino porque hay hombres que son indiferentes a las responsabilidades eclesiásticas. Y son los primeros en criticar, son los primeros en juzgar, son los primeros que dicen, no, las cosas no pueden ser así, pero son incapaces de mover un dedo para que haya una reforma y un revivamiento en la iglesia. Son los primeros que critican, pero son los últimos que hacen algo. O mejor dicho, no hacen nada. O no dicen nada. O hablan tras las espaldas. Juzgan tras las espaldas, critican tras las espaldas, pero no son capaces de decir, hermano, hagamos un cambio a partir de este momento. Y yo comienzo, como dijo Josué, ese sí era un hombre de verdad. Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y Caleb dijo, tengo la fuerza que tenía hace 40 años atrás, y fue y conquistó y demostró que podía con 85 años ser un estratega, un militar tan apto para lograr el territorio más extenso de Israel para la tribu de Judá. Pero el libro de los jueces mostró una cantidad de hombres que solamente eran hombres de genética. Pero no eran hombres para asumir responsabilidades. Mis queridos hermanos, ¿qué pienso yo? Yo pienso que aún hay esperanza, yo pienso que aún puede haber un cambio, yo pienso que aún puede haber un revivamiento, yo creo que puede empezar ese despertar espiritual desde nuestras casas. Cuando un hombre asume el rol de guía espiritual en el hogar, yo estoy seguro que puede dirigir la iglesia. Pero si un hombre no dirige su casa, ¿cómo puede dirigir el pueblo de Dios? Entonces el hecho de que no tengamos hombres que tengan la capacidad para dirigir la congregación y para orientarla es la demostración de que el problema no es ese es el resultado del problema que tienen en casa. Pero aún hay esperanza. Y yo creo que este canto y este despertar que hizo Débora en Barak, creo que también es necesario que se haga el día de hoy, para que nuestra fe se fortalezca y podamos vivir con esperanza hasta el día que Cristo venga a buscarnos. Así que mi deseo para ti, hoy más que nunca, es que Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Nos vemos en la próxima lectura, aquí en Esperanza, el canal de las Sagradas Escrituras. Shalom.